Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión del Grupo de Trabajo de Principios Generales, grupo de trabajo perteneciente a SILA. Previo a presentar a nuestros dos expositores, vamos a escuchar unas breves palabras de nuestra presidenta Sandra Ramírez. Sandra. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quiero agradecer la oportunidad y quiero comenzar dedicando unos breves momentos a recordar y homenajear a nuestro querido doctor y amigo, doctor Desiderio Sanabria, que hace pocos días ha partido a la casa del Padre y que siempre nos acompañará en su recuerdo como un ejemplo de pasión y compromiso. Y como dice un viejo poema escocés, puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a mí me gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Lo vamos a extrañar mucho, pero vamos a hacer lo que a él le hubiera gustado, de seguir difundiendo y desarrollando el derecho de seguros. Gracias y felicidades a Alonso Núñez del Prado, a Alonso Núñez del Prado del Perú, Roberto Ríos de Chile, Berta Ferrer de Argentina, que es un magnífico equipo que ha preparado con mucho cariño y con mucha dedicación esta sesión. Muchas gracias y un reconocimiento muy especial a nuestro amigo y maestro Abel Veiga, que nos acompaña esta vez desde España, o desde donde esté, pero bueno, él es de España. Y estas son las ventajas de la pandemia, que nos está permitiendo acercarnos a pesar de las distancias. Estoy convencida de que los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo y ustedes están demostrando que así es. Muchísimas gracias, muchas felicidades y muchos éxitos en esta sesión y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tus amables palabras. Me sumo también a ellas. En esta tarde tendremos la participación de dos expositores. En primer lugar, como lo ha anunciado Sandra Ramírez, al profesor Abel Veiga Copo, que es catedrático de la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, España. Probablemente ustedes ya saben que tiene una cantidad relevante de publicaciones en materia de derecho mercantil, no solamente en derecho seguro, sino que en derecho mercantil en general, así que es un honor para él para nosotros contar con la presencia de Abel y le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Por otra parte, el profesor Alonso Núñez del Prado, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado especialista en seguros, ha sido expresidente de IA Perú y actualmente forma parte o es miembro del Consejo de la Presidencia de IA Mundial. ¿Ya? Dos temas trataremos en esta tarde. Partirá Alonso Núñez del Prado con la exposición sobre principio de razonabilidad y las expectativas del asegurado, y luego el profesor Abel Veiga sobre la función del seguro. Le doy la palabra a Alonso Núñez del Prado. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y buenas noches a los que estén en otro horario. Bueno, la idea en mi caso es trabajar esta idea del principio de razonabilidad y las expectativas del asegurado. Pero quiero, antes que nada, compartir pantalla y mostrarles un poco el curso de mi propia exposición, simple y sencillamente por orden, ¿no? Voy a hacer una introducción que yo creo que es muy importante, en el que voy a tratar el tema de la mutualidad, de la supervisión y el derecho de seguros como concepto y en qué ámbito tendría que estar clasificado, para luego pasar al tema de la forma de organización social de las aseguradoras y una propuesta de una nueva forma. Inmediatamente después voy a pasar al tema del principio los principios de derecho de seguros, los cuales he organizado de tal manera que podamos visualizar claramente en dónde están la razonabilidad y la doctrina de las expectativas razonables, que son de las que me voy a ocupar expresamente ahora. Digamos que después de una breve mención al tema de principios, pasaré a tratar ya expresamente el principio de razonabilidad y el de expectativas razonables. La idea es que esta exposición sea relativamente breve, así es que no
no creo que hayan mayores problemas. Bueno, la idea es empezar por el tema de en qué consiste el sistema de seguros. El sistema de seguros, como sabemos, es en realidad una mutualidad. Es un grupo de personas que aportan a una bolsa común para que esa bolsa común sirva para pagar los siniestros que tengan algunas de ellas. Esto ya técnicamente está organizado, digamos que por ramos, ¿no es cierto? Hay una bolsa común para incendio, hay otra bolsa común para automóviles, hay otra bolsa común para robo de asalto, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema, entendido en la forma más simple y sencilla, es una bolsa común, es decir, una mutualidad. Lo que entendemos nosotros por una mutualidad, lo que entendemos como, digamos, un grupo de personas que cooperan y aportan, obviamente, de acuerdo al riesgo que tienen, al monto que quieren asegurar, etcétera, y una serie de características técnicas que son las que determinan la tasa y, en consecuencia, la premia. Este sistema de mutualidad nos lleva a hacernos una pregunta, digamos, dando un salto, y es, ¿por qué el sistema de seguros está supervisado? En el caso peruano, incluso por orden constitucional. El artículo 87 de la Constitución establece la supervisión no solo del sistema de seguros, sino del sistema financiero en general. La pregunta es, ¿por qué es que este sistema de seguros, nos estamos refiriendo expresamente a él, está supervisado? Y las respuestas que se dan en la doctrina suelen ser variadas. Mucha gente simplemente responde que es porque es importante, etc. Pero la verdadera razón, la razón de fondo por la que el sistema de seguros está supervisado es porque administra dinero de los asegurados. En otras palabras, el sistema administra dinero del público. En este caso, obviamente, es del público asegurado. Así como los bancos administran el dinero de los ahorristas, los aseguradores administran el dinero de sus asegurados. Cabe inmediatamente hacernos otra pregunta. ¿Con qué pagan las aseguradoras los siniestros? Los siniestros, las aseguradoras, lo pagan con este fondo que se ha acumulado producto del aporte de los diferentes asegurados. Y como he dicho ya, son diferentes fondos. Entonces, vamos decantando las cosas, vamos teniendo claro que lo que tenemos es un sistema mutual que está supervisado. En el caso peruano, por la Superintendencia de Banca y Seguros, bueno, hay diferentes entidades en los diversos países, pero el fundamento de esta supervisión es justamente porque es dinero del público. Ahora, hay un ingrediente adicional y es la forma en que están organizadas las aseguradoras. En otros ambientes, en otros medios, muy especialmente en el ambiente anglosajón, y me voy a referir básicamente a los Estados Unidos, que es probablemente el mercado anglosajón que más conozco, el sistema empezó más bien dando mucha importancia a las aseguradoras mutuales. Eso ha permitido que el asunto sea mucho más transparente, porque al ver aseguradoras mutuales, los asegurados, el público, puede ver más transparentemente lo que acabo de explicar. ¿No es cierto? Que el dinero con el que se pagan los siniestros en realidad es el dinero de la bolsa común
o de las bolsas comunes que aportan los diferentes asegurados. Entonces, hay de por medio un interés público. Y en consecuencia, toda la regulación deviene de ese interés público, deviene de la necesidad de supervisar, de controlar, de ver desde el Estado cómo funciona el sistema, cómo tienen que invertir las aseguradoras, cuáles son los límites que existen para los contratos, por eso existen las leyes de contrato de seguros, también regula incluso a los corredores, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, tenemos un cuadro que nos lleva a afirmar que el derecho de seguros, contra lo que usualmente y tradicionalmente se ha afirmado, tiene un ingrediente de derecho público y un ingrediente importante de derecho público. Clásicamente, el derecho de seguros era visto como una rama del derecho comercial. Creo yo que esto cada vez es más claro que no es así, que hay un ingrediente de derecho público importante y que debemos tener presente. Bueno, teniendo claro el tema de la mutualidad y todo esto, quizá vale la pena mencionar que en el sentido en el que he hablado, se hizo una publicación en el año 2015 en los Estados Unidos, que se llamaba Other People's Money, es decir, el dinero de los demás, así se ha traducido el título en español. Otros, digamos, han usado la expresión el dinero de otros. Si ustedes buscan en Amazon pueden ver la versión en español de este libro, que mostró lo que les acabo de decir, que en realidad el dinero que administran no solo los aseguradores, sino todo el sistema financiero es el dinero del público. Este libro fue reseñado casualmente en el diario El Comercio, que es el principal diario de Perú, por el presidente de APSEG, el año 2016. APSEG es la Asociación Peruana de Derecho y Seguros. Y no hace mucho, el 2020, a raíz de toda la legislación populista que pretendía sacar adelante nuestro Congreso, el gerente general del Banco de Crédito del Perú, que es el principal banco en nuestro país, escribió, también publicó un artículo en el mismo diario del Comercio, donde afirmaba que de cada 10 soles o dólares que se prestan dentro del sistema financiero, 9 son propiedad de los ahorristas. Ok, todo, digamos, esto lleva a sostener lo que acabo de afirmar. Está muy claro que el sistema en realidad necesita supervisión y en consecuencia tiene un ingrediente importante de derecho público. El segundo tema que quiero tocar es el tema de la forma de organización social. En el Perú y en muchos de nuestros países, las aseguradoras están organizadas como sociedades anónimas. Y esta ficción jurídica de las sociedades anónimas lleva a que las cosas no se vean tan claras, porque la sensación que tiene el grueso del público, incluso muchos especialistas en seguros, es que en realidad el dinero es de las aseguradoras. El dinero con que se paga el siniestro es de las aseguradoras. Y digamos, desde un plano estrictamente jurídico y cómo funcionan las cosas, es verdad, son de las aseguradoras, pero como decía mi abuela, a la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda, y eso quiere decir de que efectivamente al final, más allá de cómo esté organizado jurídicamente la aseguradora, la verdad es que el dinero con que se pagan es el dinero de la bolsa común. En consecuencia, es el dinero de los asegurados.
Bueno, esto puede discutirse en un plano jurídico, pero creo que no en un sentido más práctico y profundo. Lo que quería proponer acá es algo que en realidad estoy trayendo, que es una propuesta de Klaus Schwab. Klaus Schwab fundó el Foro Económico Mundial y él propone que las empresas, no solo las de seguros, ya no se deban solo a sus accionistas, sino a sus stakeholders, ¿no es cierto? Como suele decirse en inglés, es decir, a la sociedad entendida como sus proveedores, clientes, comunidad, gobierno, ecosistema, etc. Esta propuesta de Klaus Schwab ha sido retomada y aprobada por el Business Roundtable, que es una especie de CONFIEP de gerentes generales en los Estados Unidos. Eso quiere decir que a esta propuesta, como concepto general, difícilmente la podemos considerar una propuesta de enemigos del sistema, o una propuesta comunista, o como quieran llamarle, ¿no? Es una propuesta de personas que entienden de que las empresas tienen que tener como objetivo no solamente las utilidades, no solo el afán de lucro, que las empresas en realidad tienen que funcionar con una visión mucho más amplia. Y me voy a atrever a hacer incluso una propuesta adicional, y es que este fondo del que hablo, con el que se pagan los siniestros y al que aportan todos los asegurados, en realidad se independice. O sea, como ha ocurrido con las AFPs, en las cuales el fondo es absolutamente intocable y las aseguradoras y las AFPs no pueden tocarlo, sino solamente invertirlo, y no es parte de su contabilidad, lleva una contabilidad independiente, o funcione similarmente seguros. Ya parcialmente funciona, en verdad hay algo de esto, pero sería importante separarlo por completo, de que efectivamente el dinero de los asegurados se mantenga en fondos completamente apartes de los que maneja la propia aseguradora, y que la aseguradora tuviera que, obviamente, rentabilizar, porque, bueno, para eso invierten su dinero, y obviamente eso tendría que ser en función de la calidad de su administración y de la calidad de sus inversiones. Se puede establecer, habría que analizar adecuadamente la forma en cual, digamos, se les paga a las aseguradoras por sus servicios de administración de este fondo. Alonso, perdona que te interrumpa, quedan 5 minutos. Perdónenme, pero parece que me he extendido en exceso en la introducción. Entonces, voy a pasar inmediatamente al tema de los principios de derecho de seguros, que, como saben, tiene muchas percepciones y muchos planteamientos. Nuestra ley de contrato de seguros establece 5 principios. El primero es el principio de indemnización, el de máxima buena fe, el de contribución, el de mutualidad, luego el del interés asegurable, y finalmente la doctrina de la causa adecuada, dice o el principio de la causa adecuada, como se ha denominado en la ley. Incluso se incorporó un sexto, que es la interpretación contra estipulator o contra proferente, que en realidad no es digamos, un principio, sino más bien es una forma de interpretación. Yo considero que el principio de razonabilidad, y en consecuencia las expectativas razonables del asegurado, son principios que devienen y son parte del principio de buena fe. Hace no mucho, Carlos Ignacio Jaramillo publicó un libro con Aida Kemmelmacher, en el cual, digamos, tratan muy ampliamente el tema de razonabilidad.
Carlos Ignacio Jaramillo ha sido presidente de AIDA Mundial, pero en este libro se desarrolla el tema de razonabilidad en muchos aspectos, pero no en el aspecto de derecho de seguros. Bueno, el tema de razonabilidad, voy a tener que ir muy rápido, está ampliamente difundido en las legislaciones y acuerdos internacionales. Hoy día el derecho constitucional y los fallos de los tribunales constitucionales están en buena parte sustentados por el principio de razonabilidad. Vemos que la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, los principios UNIDROIT, el borrador del marco común de referencia, el DCFR y los siguientes principios y los recientes principios latinoamericanos de derecho de contratos, todos tienen la presencia amplia del tema de razonabilidad. En el derecho de seguros, obviamente, la razonabilidad cabe por todas partes. Tiene que ser razonable el asegurador, tiene que ser razonable el asegurado y tiene que ser razonable también la supervisión. Creo que podría extenderme ampliamente, pero el tiempo no me ayuda, así es que lo único que voy a agregar es que en realidad la razonabilidad implica como la propia palabra lo dice, sentido común, proporcionalidad, justicia, adecuación en otras palabras, la razonabilidad es algo completamente a lo arbitrario, ¿no? Paso inmediatamente al tema final, que es el de las expectativas, las expectativas razonables de los asegurados, que es un principio que se basa en eso, exactamente en las expectativas razonables del asegurado, como guía para interpretación del contrato. Según esta doctrina, los tribunales otorgan cobertura a un asegurado como guía para la interpretación del contrato de seguros. E incluso cuando el condicionado expresamente niega la cobertura. En la jurisprudencia estadounidense han surgido diferentes enfoques de la doctrina, pero los más fuertes ignoran el texto claro del contrato de seguros y honran las expectativas razonables del asegurado. En España la han comentado con amplitud Ballesteros y Bayuguera, que comenta Ballesteros en realidad, haciendo notar que lo más resaltante de esta doctrina es la derogación del Parole Evidence Rule, es decir, la derogación en el sentido de que ya la firma del adherente en los contratos de adhesión es insuficiente. Según esta doctrina, que expuso originalmente Robert Keaton, un profesor de la Universidad de Harvard, que se inició en el campo de los seguros, se ha expandido integralmente a todo el sistema, a todo el sistema que usa contratos de adhesión. Por último, quiero mencionar este tema tan de moda de que las pólizas no son contratos, sino que son productos que se venden sobre la base de la tomas o la dejas, lo que sabemos quienes estamos en el ambiente que es cierto. En consecuencia, si la póliza está mal hecha, el fabricante, es decir, quien redactó la póliza, responde. ¿Es esta una afirmación aplicable solo a los consumidores? Porque respecto a los consumidores creo que casi todos estemos de acuerdo. Yo creo que no solo es aplicable a todos los consideradores, solo a los consumidores. Es también aplicable al tomador o asegurado, sea empresa o persona natural, que no ha tenido la posibilidad de hacer cambios importantes al contratar su póliza. Y eso significa que es válido para la gran mayoría de asegurados. Por otro lado, la intervención de un broker, por más profesional que sea, no le quita su carácter de adhesión al contrato de seguros según nuestra legislación. Y eso por razones de orden práctico y real. La realidad muestra que la intervención de un broker no logra cambios importantes en la redacción previa
hecha por los asegurados, por el asegurador. La verdad es que tenemos, para concluir, quiero decir, es que cada vez es más cierto que las pólizas de seguro no son vistas ni analizadas como contratos, es decir, como acuerdo de voluntades, porque en estricto sentido no son un acuerdo de voluntades. Si una empresa necesita un seguro y lo adquiere, como se lo impone, y se va a buscar alternativas en el mercado, se encuentra con que todas las alternativas son muy similares. Una alternativa que planteamos los miembros de la comisión que redactó la ley de contrato de seguros era el de redactar condicionados mínimos para los diferentes ramos de seguros, de tal manera de que la competencia se diera solo hacia arriba. Es decir, el libre mercado tenía un piso, no se podía ofrecer menos que esto. Esto, evidentemente, también lleva a que no se pueda incluir exclusiones, como ocurre hoy día permanentemente. Ya lo estamos viendo. Ahora ha habido la pandemia, todas las renovaciones, las aseguradoras incluyen exclusión de pandemia. En realidad, la historia de los seguros es la historia de las exclusiones. Si ustedes revisan la cantidad de exclusiones que se han ido incorporando, no solo en los mercados nuestros, sino en los mercados internacionales, es mayúsculo. Cada vez que los aseguradores aprenden o no quieren cubrir algo, lo excluyen. Y esto, en realidad, necesitaría ser discutido ampliamente. Si tenemos un piso, lo que pasaría para estos efectos es que las aseguradoras tendrían que justificar muy bien ante el supervisor la necesidad de hacer una exclusión. Creo que es todo lo que tengo que decirles. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alonso, por tu exposición. Pueden hacer preguntas a través del chat y a continuación le damos la palabra al profesor Abel Veiga. ¿Abel? Hola, bien, muy bien, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Bueno, pues voy a intentar, en la ponencia que tengo encomendada es hablar o disertar unos momentos sobre un plano sumamente abstracto, las que son las funciones del seguro. Y yo he planteado esta conferencia un poco tratando de delimitar la función del seguro a través del concepto, del propio concepto de seguro. Y como decía el propio profesor Sánchez Calero, desaparecido profesor español Sánchez Calero, a veces no es bueno que una ley comience el primer artículo de su norma, y no así la exposición de motivos, hablando de qué es o conceptualizando dogmáticamente lo que es un contrato, en este caso, contrato seguro. A mi juicio debemos plantearnos cuál o cuáles son en verdad el fundamento mismo, los fundamentos en los que se ancla el contrato de seguro. Más allá de la ratio última, de las finalidades y funciones a las que está llamado el contrato de seguro, tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Cuál es el fundamento del contrato de seguro? ¿Por qué estamos contratando? Hace un momento en una ponencia en Brasil estaba diciendo, provocando, y sobre todo a viejos alumnos y colegas que nos reunimos en Salamanca hace unos años, para provocarles decía, ¿realmente estamos ante un contrato de compra-venta? Si yo tengo un riesgo que no quiero asumir y soy capaz de trasladarlo a una aseguradora que lo está absorbiendo a cambio de una prima y lo está homogenizando y lo está estandarizando, eso es un contrato de compra-venta. Es decir, simplemente queda pendiente una aleatoriedad. Por cierto, lo he repetido en muchas ponencias, que muchos de compañeros y colegas que estáis en el chat ya me habéis saludado y yo os devuelvo ese saludo con mucho cariño y amistad. Realmente, es decir, el contrato de seguro sigue siendo aleatorio, 1106 del Código del Código Civil francés, donde se dice abiertamente que el contrato ya es conmutativo, por lo tanto nos rompe algunos de los esquemas que hasta el principio habíamos tratado. Por lo tanto, ¿cómo conciliamos estas circunstancias con el fin que tiene que tener el contrato de seguro? El Geschäft ist Zweck, el Geschäft negocio, Zweck finalidad en el derecho alemán, y la buena fe a lo largo de toda la relación jurídica que, como todos ustedes saben, tiene que sustentarse en un axioma fundamental y que siempre nos recordaba nuestro querido Lito, nuestro querido Gabriel Stiglitz, el equilibrio, recomponer el sinalagma perdido, recomponer la erosión a la bilateralidad en la negociación. Alonso acaba hace un momento de hablar, o lo tomas o lo dejas, esa máxima del convidado de piedra, que es la parte débil de los contratos. Por lo tanto, ¿cómo recomponemos en la finalidad del negocio? Y si esa recomposición
está a través de las funciones que debe cumplir el contrato de seguro. La función jurídica por antonomasia, que es la función de garantía, garantizar unos determinados riesgos a cambio de unas primas, unos riesgos donde se preserve el equilibrio, el sinalagma contractual del contrato, lo que no impide, como todos ustedes saben, que ese riesgo vaya cambiando, se vaya alterando, vaya mutando. La pandemia es el mejor ejemplo de cómo ha traslocado y dislocado totalmente los riesgos, y al mismo tiempo que haya ese equilibrio prestacional. Es decir, todo esto hay que conjugarlo. Al lado de esa función jurídica de cobertura hay una función económica por detrás, y al mismo tiempo tenemos que hablar o debemos cuestionar si tiene sentido a día de hoy seguir hablando de una función social. Porque a veces cuando hablamos de la función social desde una vertiente y desde una óptica económica distributiva, lo hablamos por decir, lo hablamos sin contenido, lo hablamos desideologizando jurídicamente el alcance de lo que acabo de decir. A nadie le interesa la función social del contrato de seguro, porque hay una empresa que tiene un ánimo de lucro y hay unos asegurados, tomadores, personas físicas o personas jurídicas que lo están trasladando a cambio de un precio. ¿Es el Estado el que tiene que realizar esa función social o excede? Para eso está la seguridad social. Bueno, todo esto que acabo de un poco de teorizar, esto significa cerrar o aproximarnos a la finalidad ontológica del contrato, el por qué, el para qué de este contrato y su racionalidad. Y cuando yo hablo de racionalidad, no hablo solo de racionalidad jurídica, sino también y simultáneamente económica y sociológica. Y si me apuran, psicológicamente. Recuerdo aquí cómo el profesor Díez Picazo, en sus Fundamentos de Derecho Patrimonial, no recuerdo ahora mismo si era el tomo 2 o 3, eso sí, en el año 76 decía el papel psicológico que hoy tiene la firma en los contratos, un mero papel testimonial psicológico, porque el consensualismo ya va mucho más allá. Bueno, pues todos estos planos sin duda se juxtaponen simultáneamente y edifican esos pilares que anclan y sirven de fundamento al contrato. ¿Por qué alguien compra riesgos a cambio de un precio? ¿Por qué alguien cubre ciertas eventualidades por si se produce un siniestro incierto en su acaecer y en su tiempo? Indagar y sortear las bases que hacen posible el mismo y sobre las que en puridad se asiente la técnica de seguro, la mutualización, la socialización de los riesgos, la aleatoriedad, la finalidad, función de garantía, la función de prevención, la asunción de un daño a cambio de una prima, la naturaleza real o el sustracto del contrato en sí mismo, más próximo de lo que creemos a un contrato de cambio. Vuelvo a repetir lo que les decía, estamos ante un contrato de cambio, un contrato de compraventa. Esto no es mío, es de un profesor norteamericano en Nueva York, Aisling, que ya lo decía en los años 70, y tenemos unas garantías a cambio de un precio por si la eventualidad de un riesgo acaece, sucede, se verifica y termina transformándose en siniestro daño. Como sabemos, garantía y prima se convierten en el eje obligacional, pero también vertebrador del contrato, ¿vale? En este caso, el contrato de subgrado. Buscar estos fundamentos tenemos que ser valientes y decir significa analizar y conocer, por tanto, las consecuencias mismas que dimanan de la técnica asegurativa. Sean estas consecuencias financieras, no sean meramente jurídicas, o consecuencias que trascienden a la voluntad inequívoca de las partes, la voluntad efectiva de las partes que está plasmada en un contrato. Y no lo olvidemos, vuelvo a insistirlo, un contrato donde la parte débil no ha negociado absolutamente nada. Vuelvo a repetirlo, absolutamente nada. Entonces, muy bien, quien compra un riesgo como quien lo vende, genuino contrato de cambio, lo hace sobre unas bases ciertas, sobre unos presupuestos que implican conocer el riesgo, su técnica, su base actuarial, la estadística, la frecuencia, la intensidad. Estoy hablando de las características que tiene el riesgo y que las he tratado en algunos libros específicos del riesgo o en el Tratado del Contrato de Seguro, y que nos van a dar la medida del alcance y efectos de la relación. Estos mismos fundamentos de los que estoy hablando han de proyectarse igualmente en la etiología y el contenido del contrato, en la tutela de los consumidores por parte débil, es decir, en la regularidad, en la legalidad de los condicionados, que nos hablaba Alonso Núñez del Prado hace unos minutos, es decir, en ese análisis y diseccionamiento de la causa del contrato, el riesgo, porque si no hay riesgo lo estamos desnaturalizando, pero si el riesgo se ha desnaturalizado por voluntad de la entidad aseguradora, eso no es un contrato de seguro. Mi pregunta iniciática pero clave: ¿cumple el seguro hoy una función social? Y si es así, ya que estamos hablando de las funciones del contrato de seguro, ¿en qué consiste y cómo se plasma esta función social? ¿Acaso no podemos hablar de la relevancia social que significa y supone la actividad aseguradora? ¿Puede hablarse de un vínculo además de orden público y de moral, en la orden moral tan olvidado, desquiciado en estas sociedades materialistas y vacías en las que vivimos,
en la contratación de un seguro? O dicho de otro modo, ¿todo riesgo es asumible? ¿O lo son únicamente las pérdidas accidentales? Y un riesgo penal, y una sanción económica, un riesgo civil. ¿Cómo compatibilizamos el ALIA, el orden público y su vulneración para asumir genéricamente algunos riesgos? ¿Debe entrar bajo unos parámetros de orden público, licitud del objeto de la relación jurídica, amén de situaciones acorde con la moral reinante en el momento sociotemporal que se perfecciona el contrato? ¿O todo esto puede ir cambiando? ¿Qué es lo que está arriesgando en realidad una entidad aseguradora? Como todos sabéis, el seguro escapa, huye de garantías ilícitas, no las cubre, pero también huye y rehuye de prestaciones igualmente ilícitas y donde la causa falla, además del orden público, la moral. ¿Hasta qué punto es lícito que el orden público pueda convertirse en un obstáculo para el seguro? Esta línea es muy complicada de trazar. Saber dónde está lo asegurable de lo no asegurable tampoco es sencillo. ¿Hasta qué punto, si me lo permitís, tantas preguntas o esta retórica vacía que estoy planteando, una actividad ilegal es extrínseca al seguro y a la vez intrínseca al contrato de seguro? El seguro no tiene por objeto ni finalidad catalogar qué actividad o actividad son o no son ilícitas. No lo olvidemos, esa no es la finalidad que tiene el seguro. Pero sí tiene una muy clara, determinar qué riesgos son o no son asegurables y por qué y cuáles no lo son o están excluidos en su caso expresamente. Y aquí está la trampa del seguro muchas veces. El seguro con su existencia sí puede desarrollar, permitir e inmunizar ciertas actividades, pero lo ilícito no es intrínseco al propio contrato ni en su asegurabilidad. ¿Qué pasa con los hechos intencionales? En todas las experiencias, en la legislación peruana, una de las últimas, uruguayas, de 2018, y también en la española, que hemos cumplido 40 años, el dolo no es asegurable, la conducta intencional. ¿Tenemos que romper este fundamento, este basamento o no? ¿O lo podemos excepcionar? El dolo del asegurado, no de otras personas. Es decir, porque si hay dolo, ¿qué pasa con la aleatoriedad? Acabo de decir hace unos minutos que la aleatoriedad en algunos ordenamientos jurídicos ha volado, se ha volatilizado. Nada nuevo bajo el sol. Potier, en el siglo XIX, ya dijo que el contrato de seguro no era aleatorio, era conmutativo, ¿vale? Y eso tiene que ver muy, muy de cerca con la teoría de la distribución en las prestaciones y en el SILADACMA. Por tanto, y por último, no ya en el riesgo, sino en el siniestro. ¿Qué pasa con la prestación? ¿Ha de ser siempre en todo caso lícita o caben excepciones a esa licitud pretendida y buscada? Entiéndase desde un punto de vista pragmático la cuantía, por ejemplo, de la indemnización. ¿Es lícito cuando se sabe que el mandato indemnitario es superior al valor real del interés asegurado? ¿Qué pasa con los descubiertos obligatorios? ¿Está jugando el orden público? ¿Hay función social? ¿La función económica se entiende solo para la parte fuerte del contrato? ¿Estamos mitigando el abuso? ¿Hay reciprocidad? ¿Hay equilibrio? Yo creo que cualquiera podemos responder en sentido negativo. ¿Qué ocurre cuando el riesgo en sí mismo es ilícito? ¿Cabe el aseguramiento? ¿Qué pasa con el interés? ¿Existe interés? ¿Hay objeto del contrato? ¿Existen intereses ilícitos o no? Y, ojo, piensen ustedes entre los sujetos de una relación jurídica de seguro que detentan un determinado derecho sobre un bien, un activo, un derecho sobre la persona, sobre la vida. ¿Qué pasa en los seguros de salud, de riesgo de sanidad? ¿Qué sucede cuando quien diagnostica, cura u opera, interviene quirúrgicamente, no reúne la calificación o habilitación exigida y hay una responsabilidad civil? ¿La tiene que cubrir el seguro? Estamos ante una actividad perfectamente lícita, la medicina, pero el ejercicio de la medicina no está autorizada para aquellas personas no médicos o ajenas al mundo sanitario. Sentencia de la Corte de Casación Civil francesa de 5 de mayo del año 93. ¿Qué papel juega en este caso el seguro ante la eventual responsabilidad civil e indemnidad de un tercero perjudicado cuando el profesional responde de su actividad, de su omisión, de la prevención, de la diagnosis, de la actuación? ¿Qué sucede con el aseguramiento de sanciones penales, de sanciones punitivas, de sanciones económicas? ¿Se puede asegurar estos eventos? ¿Y qué sucede cuando el interés es contrario o opuesto al interés público? Pensemos también, doy un giro totalmente en la intervención en la ponencia para introducir algo que siempre me gusta, el análisis económico del derecho. Cuando estamos ante un contrato de seguro, y esto lo trató magistralmente el profesor John Coleman en un libro publicado, Riesgo y Daños, en el año 2010, está publicado en castellano en Marcial Pons, adoptan las partes del contrato de seguro un acuerdo racional y completo. La completud de los contratos, las condiciones no son completas. ¿Por qué es el contrato, yo siempre lo planteo, más frecuentemente interpretado y litigioso por los tribunales? Si el contrato fuera completo,
Entonces, sabríamos exactamente todo de ese contrato, a qué se exponen las partes y a qué no se exponen. Si esto es así, ¿qué sucede entonces cuando las partes perfeccionan el contrato? ¿Por qué hay lagunas? ¿Por qué hay que interpretar ex post? ¿Cuáles son los costos y la transparencia de un seguro? ¿Por qué no es más transparente el seguro? Es decir, ¿qué estamos negociando? No olvidemos que el seguro, como cualquier otro contrato, busca que las partes maximicen su participación en los beneficios y minimicen su contribución a las cargas. Esta es la función económica. Cuestión distinta es que ambas partes sean conscientes de ello y de esa negociación, porque en el fondo toda negociación es un conflicto, es la tutela conflictual de pretensiones enfrentadas. Esta mañana yo daba clases de derecho de insolvencia y esta es la clave del derecho de insolvencias, pero también es la clave del derecho de obligaciones. Pero todo esto tiene que basarse en algo que creo que es muy importante, la cooperación entre las partes, la cooperación racional, porque eso bascula alrededor del aseguramiento del riesgo. Otra cosa es la óptica. Cooperar, no lo olvidemos, significa cesión, concesión, en aras a llegar a un acuerdo final, en este caso de seguro. Y el límite, tantas veces me lo habéis escuchado, es no permitir la desnaturalización del contrato y la ruptura del sinalagma genético que rompe el equilibrio. De nuevo, mi tributo y mi cariño a Lito, a Rubén Stiglitz, siempre vivo, en las grandes figuras, más allá de encorsetamientos y de pertenecer a no determinados ámbitos. Fiscalmente, este resultado de la cooperación, lo que se consagra cuando el contrato se perfecciona, es evitar el conflicto, ¿vale? Esto creo que es algo muy importante en las funciones que tiene que tener el contrato de seguro. Conviene, por otra parte, no olvidar que dentro de este marco ideal de elección racional siempre surgen tensiones. Y surgen tensiones porque el seguro presenta conflictos, ¿vale? Porque hay que decidir, porque hay que transaccionar, porque hay que decidir al mismo tiempo qué se cubre y no se cubre. Y eso va a medir la carga de la ejecución obligacional. Y es obvio que si las partes cumplen con sus obligaciones y sus deberes, la cooperación gana. Cuando el conflicto triunfa, la cooperación no es posible, ¿vale? Y esto es algo que no podemos olvidar, lo digo por segunda vez. Otro interrogante, si me lo permiten, aunque el tiempo todavía no me apremia. ¿Persigue el contrato de seguro en todo caso y momento la maximización de utilidades y a sensu contrario la minimización de los perjuicios? Y si esto es así, vuelvo al interrogante de hace 5 minutos. ¿Estamos hablando de función social del contrato? En el contrato de seguro, una de sus máximas que subyacen no es tanto que una de las partes gane o resulta beneficiada en detrimento de la otra, sino que sea útil, que se maximice el beneficio cada parte el suyo. Yo traslado el riesgo, porque no lo quiero asumir, a cambio de un precio, y la aseguradora mutualiza esos riesgos, los estandariza, los homogeneiza, base estadística, y al mismo tiempo cobra por ellos. Este es el equilibrio que debemos... Gracias, Roberto. Este es el equilibrio que tenemos que buscar, pero hay algo también determinante a mi juicio, que es lograr la eficiencia. Es decir, buscar que el seguro sea eficiente. Adecuar conductas, anclarlas en la buena fe, en la información, en los valores correctos, que no haya infraseguro, que no haya sobreseguro, en evitar el fraude, que tanto se ha estudiado en la doctrina mexicana, la provocación del siniestro, medirán sin duda el alcance último de la eficiencia. Y esto lo que tiene que hacer es corregir o estimular precisamente todo lo anterior. A veces la desregulación legal, el silencio del legislador o el absentismo cobarde y mezquino del legislador, en muchos casos deja un amplio campo para ineficiencias, para mayores costes de transacción, de decisión y a la postre de litigación. Esto sucede en muchas experiencias y hay que tener el valor de decirlo y hay que tener el valor de erradicarlo, de amputarlo, de coger un bisturí y amputarlo. La exposición del riesgo es el eje axial y nervial de toda relación jurídica. La verificación del mismo, el siniestro, es el exponente último de una necesidad que sufre el titular del interés. Lo que tenemos que preservar es evitar a lo largo de la relación contractual del seguro que ninguna de las dos partes, ni asegurador, por supuesto, ni asegurado, resulte inequitativamente beneficiada o, por el contrario, perjudicada. Porque esto puede suceder en todo contrato y, cómo no, en el seguro. Evitemos los remedios paliativos, los abogados, evitemos la litigiosidad, evitemos, si se puede, a priori, el litigio, el someterlo al arbitrio judicial, los remedios legales. ¿Por qué? Y esto solo se consigue con condiciones, con información, legibles, comprensibles y negociadas. Es decir, porque solo así se busca y se optimiza el equilibrio eficiente.
porque si no estamos destruyendo el equilibrio que es necesario en el contrato. Voy terminando. ¿Cuáles son, por tanto, los costes de contratar en estos escenarios y cuáles los riesgos reales de que un contrato sea interpretado? ¿Por qué tenemos que interpretar tan a menudo el contrato? ¿Y cuáles son las reglas hermenéuticas? En el Código Civil Español son los artículos 1281 y siguientes, pues son las reglas de la heurística, de la metodología normal que nos enseñaron en el grado o en los primeros semestres que teníamos de Derecho Civil. Frente a estos costes son los tribunales los que aplican recursos de transacción exógenos que completen y también purguen el condicionado y las cláusulas contractuales. Es decir, completar, no complementar, sino completar, porque hay lagunas, porque hay vacíos, porque hay que extirparlos del contrato. Es decir, y estamos hablando sobre todo de cláusulas abusivas o cláusulas lesivas que van en contra precisamente también de la ley, la iniquidad y el equilibrio. Las partes buscan siempre su utilidad y esa utilidad mutua significa colaboración, cooperación, no confrontación de utilidades. Significa maximizar beneficios para las dos, trasladando un riesgo que no se desea asumir, lo vuelvo a repetir, y asumiéndolo otro a cambio de un precio sobre una base mutual y estadística. Solo así minimizamos el daño o trasladamos ese daño. De otra parte, en esta búsqueda también tenemos que tener muy presente la evidencia que el contrato de seguro se asienta y por ende debe superar siempre los desequilibrios formales y materiales en la genética fundacional. Vuelvo a repetir, Stiglitz en estado puro, que es a lo que dedicó toda su vida cuando hablaba del contrato de seguro, recomponer el sinalagma roto, la genética funcional. Se lo escuché muchas veces y se lo leí en otras cantidades de veces. Porque el riesgo es asimetría informativa, condiciona el devenir mismo del contrato, porque inciden los elementos esenciales, significativamente la causa, ese es el riesgo. Es cierto que en la doctrina argentina la causa se habla más del interés, no aquí en el derecho continental europeo. Asimetría en el contenido, pero también exógenamente frente a otros posibles contratantes. Si la información es imperfecta o insuficiente, las partes pueden tener incentivos para buscar otras alternativas, otros oferentes o posibles destinatarios. Esta es una de las claves que también tenemos en cuenta, porque esto significa saber o tratar de saber, que es distinto, cuáles son los costes o los costos de los costes de transacción, porque eso es lo que nos va a dar la magnitud al final del daño cubierto. Hablamos de eficiencia, me quedan 2 minutos, ¿más solo esa eficiencia debe ser en un sentido económico o debemos también simultáneamente pretenderla en un sentido jurídico? ¿Puede ser un contrato eficiente cuando una de las partes ignora los mecanismos de funcionamiento sobre los que gira todo el contrato? Pensemos en un seguro basado en productos de inversión o productos empaquetados que se llaman. ¿Cuál es el riesgo? ¿Estamos hablando de un riesgo demográfico? Que no, o estamos hablando de un riesgo puramente especulativo. ¿Es eso un seguro? Por mucho que se blasone y se bendiga y se sacralicen los seguros Unit Link, eso no son seguros, señores. Para una aseguradora la alternativa es perfilar o no pólizas con unas coberturas A o con unas coberturas B. Pero para el asegurador o para el asegurado tomador, la alternativa solo se reduce simplemente a contratar o a no contratar, ni más ni menos. El margen de contenido de la cobertura A o de la cobertura B, pues no hay otra opción entre una selección de alternativas, es esa, o me adhiero o no tengo el contrato de seguro. ¿Se ha comportamentado el mercado? ¿Qué dicen las leyes de competencia, sobre todo de defensa de la competencia? Por lo que hablar de mercado perfecto o perfectamente competitivo es una falacia. Desde luego, hurta toda pretensión de participación en ese mercado. La negociación es clave en las funciones que tiene que tener el contrato de seguro. Desnudemos las formalidades, pero lo que no podemos permitir es la imposición de condicionados no negociados, no concretos, no claros, no sencillos, no transparentes. Así no hay efectividad ni hay eficiencia contractual. Si alguien dice lo contrario, respetable, cómo no, el papel lo aguanta todo. Perfilar, delimitar un concepto, término de contrato de seguro no es sencillo. Desde un plano de lógica jurídica, la cuestión se centra en plantearnos cómo queremos parametrar ese concepto de seguro, cómo queremos conceptualizar la noción de contrato de seguro. Es decir, y un concepto constructivo debe llevarnos a una definición sintética de seguro. Solo así entendemos lo que son las funciones. La misma, esa definición, ese concepto, no puede estar desapegada de la realidad. Esa realidad es cambiante, dinámica, evolutiva y trasciende los propios marcos del seguro. La pandemia COVID nos pega esa bofetada de realidad. Lo estamos viendo. ¿Y cómo resiste o no el seguro y los principios?
Debemos superar estigmas, preconcepciones, limitaciones. El seguro avanza, se renueva, se adapta continuamente, se está modelando. Está sufriendo procesos de metamorfosis. Lo estamos viendo con toda la inteligencia artificial, la neurociencia, etcétera, porque he visto conectado hace un momento a mi admirado profesor Baldo Sobrino. Vive una permanente transformación y adaptación a los cambios, a las necesidades de los asegurados. No podemos olvidar que esto sucede en seguros de daños con personas como en cualquier modalidad de seguros. Hablé hace un momento del ALIA, cómo compatibilizamos la aleatoriedad del contrato, ya he dicho la crítica del derecho francés, con la inteligencia artificial y el Big Data, es decir, realmente se ha erosionado, se ha destruido. Pues esta es, digamos, un poco los puntos clave, es decir, hay muchos más que podríamos estar hablando y muchas connotaciones económicas, especulativas, de las distintas funciones de contrato de seguro, pero yo creo que esto reduce un poco el debate o lo que yo quería traerles esta tarde-noche española madrileña y ese atardecer que comienza en esa querida América Latina. Termino con una palabra, equilibrio, siempre equilibrio contractual. Obteniendo cada parte, creo que es lo más justo, el máximo posible de utilidad. Eso es bueno para la aseguradora y para el asegurado, porque eso significa maximizar el beneficio y aminorar o minimizar el perjuicio. Sabemos que el seguro dispersa esos daños, no los diluye. La finalidad del seguro no es diluirlo, es dispersarlo, sí, porque el seguro no es especulación, es riesgo puro, no artificial, algo que el profesor Brady desde Costa Rica nos tiene hablado y nos escribe en sus libros. La bóveda del seguro es la transferencia y la asunción de ese riesgo, seleccionándolo, valorándolo, analizándolo, pero sobre todo antiseleccionándolo. Muchísimas gracias. Estupendo, Abel. Muchísimas gracias por la excelente exposición. Dejamos abierto ahora el chat para que ustedes puedan hacer preguntas. Yo voy a aprovechar esta posición de moderador para presentar un par de preguntas, una a Alonso y otra al profesor Abel Veiga. Respecto de la ponencia de Alonso en relación a la razonabilidad y el principio de razonabilidad de las expectativas, hay una profesora chilena, ¿ya?, que se llama Lilian San Martín, que ha analizado en profundidad el principio de racionalidad, planteando o analizando los orígenes del principio de racionalidad y la relación que tiene con el análisis económico del derecho, ¿ya?, entendiendo que debería entenderse como una especie de verser del derecho, que importa necesariamente una asignación de valor o una valoración de conducta para poder recoger la solución más adecuada a la solución del caso concreto. Y sobre esa base, ¿ya?, esta profesora ha señalado que hay que tener cuidado con cierto peligro de enunciados vacíos, porque pueden dar lugar a arbitrariedad. Entonces, esa es la pregunta que va ahora para Alonso. ¿De qué manera se completa o se puede llenar de manera a tener algo de mayor claridad sobre el principio de racionalidad, especialmente en el ámbito del derecho peruano, para evitar las problemáticas de arbitrariedad y tener claro cuál es el marco de actuación de ese principio? Y por otra parte, respecto de la exposición del profesor Abel Veiga, yo sostengo en mi opinión es que hay diversos grados de adhesión en materia de seguro, desde el seguro toma lo dejo, lo tomo lo dejo, digamos, el más simple, al más complejo incluso, que puede ser tratarse incluso de seguros de grande riesgo, donde uno podría encontrar cierta adhesión en algunas cláusulas, ¿ya? Y yo creo que lo relevante es poder identificar en el ordenamiento jurídico cuáles son los instrumentos de protección y equilibrio que nos entrega para resolver todas las problemáticas que él planteó, que vienen dadas probablemente por la problemática de la adhesión dependiendo del tipo de contrato. Entonces, si él nos pudiera de alguna manera orientar o especificar cuáles son las herramientas que él cree nos puede entregar el ordenamiento para resolver esta problemática. Ok, entonces empezaré yo rápidamente. Efectivamente, he visto el artículo que publicó Liliana San Martín, me parece que es, sí, sobre el principio de razonabilidad y las expectativas razonables. En realidad, lo que hace la aplicación de este principio es darle una enorme discrecionalidad al juez. Porque qué cosa es razonable y qué cosa no es razonable es algo muy subjetivo si lo tratamos de definir en forma abstracta.
qué cosa es razonable o no es razonable dependerá del caso. En consecuencia, el que tiene que resolver, el que tiene que definir es el juez. Nuestras legislaciones, digamos, de origen continental europeo, tienden a restringir la discrecionalidad del juez, a diferencia de lo que ocurre en el derecho anglosajón. Yo creo que darle una discrecionalidad al juez es importante, sobre todo si va a haber derecho a apelación y eventualmente a casación. El tema es que el juez tendrá que justificar con el debido detalle su decisión y por qué considera algo razonable o algo completamente abusivo o contrario digamos, a la justicia, ¿no? No creo que haya otro camino. Esa razonabilidad, Alonso, esa razonabilidad implicaría que el juez podría expulsar cláusulas del contrato, por ejemplo. No, definitivamente. Lo que ha pasado en el sistema americano no es, bueno, las expulsiones de las cláusulas del contrato está por la legislación de cláusulas abusivas, que nuestra ley de contratos de seguros las incorpora con mucho detalle y que tuvieron origen en la propuesta de Lito Steel. O sea, el proyecto de ley nuestro incorporó sobre todo en esa parte mucho de la propuesta de Lito Steel. Que de alguna manera, digamos, iba por el camino de cláusulas abusivas. El tema de expectativas razonables del asegurado creo que va más, por lo menos la posición más dura de la jurisprudencia americana lleva incluso a contradecir abiertamente. Acá dice que se excluye, no, está cubierto, ¿por qué? Porque el asegurado tenía expectativas razonables de que estuviera asegurado. Claro. Perdóname, un agregado. El tema de libertad de contratar, el principio de libre contratación establecido en la Constitución peruana, es un principio que funciona para los contratos paritarios. Evidentemente, no puede funcionar igualmente para los contratos de adhesión, porque efectivamente la libertad no es la misma. Una persona, como ya indiqué, que quiere comprar un seguro, lo que va a pasar es de que va a ir a buscar a un asegurador, le va a ofrecer X, va a ir a donde el otro asegurador y le va a ofrecer algo muy parecido, de donde un tercero, y va a ser similar. O sea, no hay una gran diferencia. La libertad de contratación no puede ser de ninguna manera, no puede exceder los límites establecidos en la regulación estatal. Y en el caso del derecho de seguros, de la ley de contrato de seguros. Perfecto. Ya, aquí hay un comentario del profesor Waldo Sobrino que dice que las expectativas razonables pueden conocerse con bastante aproximación con algoritmos inteligentes. Bueno, Abel, cuéntanos tú. Sí, gracias, Roberto. A ver, yo creo que al final lo que tenemos que tener en cuenta es la litigiosidad del contrato de seguro viene por las deficiencias en la negociación. Y esto significa, a mi juicio, creo que la deficiencia en la capacidad negociadora y en la influencia o no en el contenido contractual. Y esto, traducido económicamente, significa si se puede trasladar perfectamente el coste del seguro o no, o hay que asumirlo. Es decir, no nos podemos engañar. La capacidad que tiene un empresario o una sociedad, una persona jurídica, comercial o de una cierta entidad, la que tiene un consumidor. Entonces, la filosofía que late es cómo vamos a alcanzar la utilidad marginal del dinero, del patrimonio, para una persona que tiene expuesto a unos determinados riesgos, pero que o lo toma o lo deja. A ver, nos estamos metiendo en el complejo laberíntico mundo de los contratos de adhesión, evidentemente. Es decir, cómo tienen que ser de comprensibles o no las redacciones de las cláusulas, si tienen que ser legibles, transparentes, esa mayor concreción, mayor especificación o no frente a la ambigüedad. Bueno, como me preguntaba Roberto, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede evitar esto? Bien, muy bien, a través de mecanismos de controles de incorporación. Son las normas, las leyes, normalmente en el ámbito civil, ya no solo en el ámbito del contrato de seguro,
las leyes de protección de consumidor, las leyes de condicionados generales de la contratación, las que nos tienen que ir estableciendo esos parámetros, evidentemente, de qué es admisible y qué no es admisible. Yo recurrentemente recuerdo una pregunta retórica del profesor alemán Reimer Smith, ya fallecido hace muchas décadas, que se preguntaba y decía que no hay un óptimo de simplicidad en la redacción de las condiciones. Claro, ese es un extremo. El otro es la opacidad, la oscuridad, la ambigüedad, ¿no? Todo eso está generando incomprensión. La otra, digamos, dimensión son los costes del control de incorporación, ya no y el control de contenido, y eso lo hacen los juzgados, ¿no? Entonces, claro, nos estamos metiendo ya en el ámbito de la interpretación del condicionado. Ese ámbito de la interpretación lo que hace al final es el juez, el que toma ese bisturí más afilado o menos, o esa vieja navaja de Ockham, donde empieza a diseccionar, donde empieza a cortar, donde puede amputar determinado tipo de cláusulas. Claro que hay que amputar esas cláusulas del contrato, pero habrá que introducir y hay que autocompletar nuevas cláusulas a ese contrato. Y esa es una labor de reconstrucción y de completud del contrato. No podemos olvidar que un consumidor puede racionalmente contratar o no el seguro, puede anticiparse a las posibles consecuencias dañosas en la verificación que tiene un seguro. Es decir, ahora, a sensu contrario, y desde una óptica económica, su decisión, racional o no, en todo caso, aumenta su seguridad pese al coste de una prima. Pero claro, el problema que es qué técnicas, qué incentivos, qué estímulos, qué exigencias hay para que tengamos una verdadera antiselección del riesgo equilibrada. Es decir, que haya esas expectativas. Yo ya no me meto en el tema de la razonabilidad o no, pero esas expectativas, decir, oiga, yo creía que esto estaba cubierto. Yo creía que esto era la esencia, era el contenido del contrato de seguro. Sin embargo, todo esto está desnaturalizado. Y ese es el gran riesgo, el gran peligro, la desnaturalización, el descafeinamiento del contrato de seguro, que luego al final solo requiere remedios paliativos, que es a través de los tribunales. Y aquí también hay que hacer una crítica. A veces los tribunales se pasan de frenada, es decir, el péndulo basculamos hacia otro lado. Entonces tú dices, bueno, aquí hay una serie de dificultades. Claro, ¿cuál es ese óptimo de información que tiene que tener un consumidor? Y yo en algún libro lo he planteado. ¿Qué pasa con el consumidor no diligente, que no lee lo que está firmando? Porque una cosa es que no comprendas lo que leas y otra es firmar un contrato en barbecho, sin conocer el condicionado, sin ya no comprender, simplemente no has leído el condicionado del contrato de seguro y no sabes cuál, porque el condicionado es ley para las partes, y no sabes, no conoces cuál es la magnitud de las obligaciones y los deberes que tienes, y en su contrario de los derechos que tú estás obteniendo, que tienes que poder ejercitar o facultades. Bueno, muchas gracias, Abel. Yo quisiera comentar brevemente nomás que, a mi juicio, la problemática que plantea el profesor Veiga, en mi opinión, tiene un estado previo. Yo creo que los problemas de frustración en los contratos de seguro se producen fundamentalmente por problemáticas de información. Ahí hay invito a revisar lo que ha planteado un economista norteamericano que se llama Herbert Simon sobre la racionalidad imperfecta. Él plantea finalmente que frente a la problemática de la sobreabundancia de información, el paso siguiente que debemos asumir es resolver el cómo queda, en este caso, el consumidor de seguro o el asegurado en la mejor posición posible para conocer el contenido contractual. Y ahí yo creo que, y van algunas otras preguntas que vienen para la profesora Abel Veiga respecto a la tecnología. ¿Ah? ¿Cómo puede impactar, cómo impacta el Big Data y la inteligencia artificial en los seguros? Yo me adelanto, perdón Abel, a tu opinión a responder que creo que es una de las grandes herramientas de las que disponemos hoy día para resolver la problemática de la racionalidad imperfecta en este tipo de contratos tan técnicos. Sí, completamente de acuerdo, y me imagino que esta pregunta la ha hecho el profesor Sobrino. Es decir, a ver, ese es el gran revulsivo, es decir, es el nuevo tótem o el revolutum de las nuevas tecnologías que van a cambiar, digamos, es decir, yo antes creo que lo cuestionaba en las funciones, hasta qué punto va a seguir existiendo la aleatoriedad, o por lo menos el ALEA como lo hemos entendido ahora, cuando tú puedes conocer en tiempo real instantáneo cantidad de datos biométricos o datos de salud, de actividades o incluso de la propia manera de conducir un determinado vehículo. Ya que decir cuando estamos ante un vehículo autónomo completamente que es capaz a través de la tecnología o el robot, evidentemente,
o pensemos simplemente algo que se debate mucho en directivas y en la legislación y en la doctrina europea, si tiene personalidad jurídica o no un robot, disparate, pero o si debe tener una personalidad electrónica y qué tipo de responsabilidad civil tiene cuando hay robots inteligentes que después de reproducir muchos mecanismos, acciones y actuaciones ya toman decisiones por sí mismas. Bueno, todo esto está cambiando evidentemente el contrato de seguro. ¿Que debería facilitar que el contrato fuera más transparente, más perfecto? Para eso, en teoría, nos deberían ayudar los algoritmos más o menos inteligentes y todo lo que se está hablando del smart contract, ¿no? El contrato inteligente. Qué casualidad que luego hace 20 años hablábamos de la contratación electrónica y el contrato electrónico era descargarte en un link o un condicionado o un PDF las condiciones. Bien, al final, ¿quién va a interpretar el algoritmo? Si es que es interpretable o no. De la misma manera, de la misma lógica, el contrato inteligente va a ser perfecto, va a ser menos disputado o no, va a conocer todos los datos y en aras a la interpretación hay que interpretarlo de una manera u otra, hay que interpretarlo desde el lenguaje verbal o el lenguaje comunicativo, hay que traducirlo o no. Hay mucho abierto en todo esto y que todavía hay que irlo escribiendo. Yo creo que has apuntado una cosa que yo también aquí en España lo he escrito. El gran problema que se encuentran los consumidores es que tan peligroso es el exceso de información como el déficit de información. No sé qué es más peligroso en una contratación, es decir, a la hora de vehicularlo, si me lo permitís, al cuestionar el mismo grado de libertad contractual que tienen que tener las partes, porque no estamos ante una situación igualitaria, si es más peligroso o no todavía el defecto que el exceso de información, porque al final, permítame un último interrogante, ¿qué papel juega en verdad la asimetría informativa y el riesgo moral? Y entonces, ¿qué papel tiene la eficiencia? ¿Es eficiente un contrato si las exclusiones del riesgo desnaturalizan la causa misma del contrato? ¿Es eficiente un contrato si la conducta moral del asegurado se aleja de los estándares que tuvo en el momento pre-perfectivo o en las tratativas, como dicen los argentinos, y se omiten una serie de actividades? Todo esto está distorsionando también el contrato de seguro y el condicionado. Pero bueno, yo creo que en la cuestión de la pregunta que me hacía referencia, se puede evolucionar mucho con la inteligencia artificial. No es la última panacea, estamos en el comienzo del principio, no en el final. Y todo esto yo creo que va a ir acondicionando, se va a ir amoldando, hay que ir rompiendo muchos tabús, muchas ignorancias, muchos desconocimientos. Esto va a ser una herramienta fundamental para la gestión de los siniestros, evidentemente, para la rapidez y dinamicidad en todo esto, es decir, el algoritmo inteligente en el momento del daño del siniestro y todo esto que estamos oyendo de los seguros paramétricos, etcétera, es un gran revulsivo. Pero ojo, yo dejo planteada siempre una vertiente muy clara, la libertad misma de decidir contratar o no hacerlo. Es decir, la Anschlussfreiheit que decían los alemanes, o, de otro lado, la libertad para acordar el contenido de un contrato, la Gestaltungsfreiheit. Esta es la clave para mí. Es decir, una cosa es decidir si yo contrato o no, y otra es si yo puedo pactar el contenido de ese contrato. Esto no me lo van a resolver los algoritmos, somos las personas. Es decir, no cambiemos la persona por el robot. Perfecto. Muchas gracias, Abel. Excelente. ¿No será que, como pregunta de reflexión, lo que ha cambiado no es el contrato, sino el riesgo? Yo me planteo esta pregunta porque cuando el de un naturalista Prieto Santerna definió el contrato seguro, en mi juicio la primera definición de contrato seguro fue de él: asume un riesgo para que dé dinero, fachutes. Es lo mismo que es la misma funcionalidad que existe hoy día, es un instrumento de transferencia de riesgo. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿El contrato o el evento del riesgo? Una pregunta para ambos, para Abel y para Alonso, que hago yo. Y también hay otras preguntas más. Hay una pregunta para Abel Veiga, de Marshall Fanti, que señala, ¿no hay simetría entre interés y prima entonces? A ver, muy rápido, y ya dejo a Alonso, dice, lo que cambian son los riesgos, es lo que está cambiando. Es decir, la tecnología ha hecho que determinado tipo de riesgos, hace unos años hablábamos de los riesgos nuevos, de los riesgos emergentes, ese era el vocabulario que había. Desde que todo hay que ponerle tech y pronunciarlo en inglés, desde el legal tech, reg tech, el insurtech, el fintech y todo, bueno, fantástico, me parece muy bien. Bienvenido sea la riqueza del lenguaje castellano, infinitamente más rico y plural en el léxico que el inglés. Y bien, es el riesgo, no perdamos la esencia, lo que están cambiando, los nuevos riesgos.
Y ahora, otra cuestión es esa adaptabilidad hacia el contrato. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿El contenido o el continente? ¿El modo o el molde? Es decir, yo creo que esa discusión, pues bueno, es un poco artificial en el fondo. Lo que pasa que, y repito, lo mismo se hacía a comienzos de los años 2000 o finales de los 90 con toda la contratación electrónica y la contratación telefónica. ¿Ha cambiado algo? Es decir, ¿ha sido mejor protegida la parte débil del contrato o siguen los problemas? Exactamente igual. Estamos cambiando el ropaje, la vestimenta, nos estamos adaptando, nos estamos digitalizando, nos estamos modernizando y eso es muy positivo y eso ayuda en muchas cosas. Ahora, ¿dónde queda la ética? A veces, no se puede hablar de la ética. Digo, hace mucho, hasta hace poco, las legislaciones más avanzadas no atribuían responsabilidad personal a la persona jurídica. Es decir, ahora sí, la persona jurídica también puede... Bueno, pues todo esto yo creo que hay que dimensionarlo en su justa medida. Simplemente hay cantidad de interrogantes que tenemos que ir respondiendo poco a poco. Es decir, yo en un artículo preguntaba hace poco, ¿cabe interpretar un contrato inteligente? O ya que es inteligente no cabe interpretarlo. Y si lo interpretamos, los principios de interpretación hermenéutica que hemos conocido, o los del propio profesor Kalman de Oxford, ¿nos siguen valiendo o ya no nos vale todo eso? Y bueno, las cosas en su medida porque el recipiente ha cambiado, se ha agilizado evidentemente y la contratación es más. En todo el peer-to-peer tú puedes contratar en contrato de seguro un grupo, un colectivo con unas necesidades comunes, se parametralizan y ya realizan su propio contrato de seguro. Y además, como no tienen siniestros, ya tienen una base ahí o ya tienen un determinado activo. Ya claro, explica esto a las autoridades de control. Y luego la pregunta que me hacía seguida sobre buscar ese equilibrio entre el interés y la prima, desde el punto de vista siempre de la valoración económica que tiene que tener un interés. Claro, hay muchos intereses cuando se habla del contrato de seguro, hay muchos intereses simultáneos. Hay intereses tanto en unos seguros, los de daños, como en los de personas. Pero ¿cómo valoramos el interés afectivo? ¿Cómo valoramos el interés en el excónyuge? ¿Cómo valoramos el interés de un socio o una sociedad frente al propio interés de la propia sociedad? Interés puramente económico, puramente pecuniario, interés simplemente liquidativo. Dice, bueno, ahí siempre tenemos que buscar esa sintonía. Simplemente que la prima yo la llevo, o igual estoy equivocado, al eje del riesgo, a esa, digamos, dicotomía entre riesgo versus prima, nada más. Es decir, porque lo esencial es el riesgo. ¿De qué intereses hablamos cuando yo puedo estar asegurando a terceros o cosas ajenas sobre las que en realidad esté más próximo a una apuesta a un azar y que las legislaciones lo están permitiendo? Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar y dejo a Alonso. Bueno, la verdad que muy brevemente, yo creo que el tema de los grandes cambios que hay en los riesgos producto de la evolución tecnológica son evidentes por todas partes, colaboran en algunos aspectos, ponen nuevos problemas por otros, y yo creo que allí hay un gran desafío para el supervisor, que es el que de alguna manera tiene que tratar de buscar algún tipo de adecuación, que tampoco se va a dar de un día para el otro, es un proceso, y también para quienes estamos vinculados al tema legal, para quienes estamos vinculados al tema técnico, etcétera. O sea, hay un desafío múltiple que iremos resolviendo poco a poco. Perfecto. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Abel Alonso, tenemos 1 hora y media de seminario o de webinar, que sería la nueva expresión de hoy día. La verdad es que los felicito y agradezco mucho la generosidad de ustedes de compartir vuestro conocimiento con todos nosotros, con la gente que nos está acompañando hoy día. Siempre es una espectacular oportunidad para poder seguir aprendiendo, intercambiando conocimiento y visión sobre este especial contrato que es el contrato de seguro. ¿Ya? Espero que en la próxima oportunidad ya pueda ser presencial. Ese es mi gran anhelo, digamos, en el tiempo, que ya ojalá podamos en un tiempo no muy lejano poder encontrarnos presencialmente y poder discutir de todos estos temas que son tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Espero que podamos tener una grabación de estas conferencias y poderlas compartir. Gracias. Adiós.